¿Qué tal, Miguel Hola, Ángel? ¿qué ¿Qué tal? tal? Muy bien. Bueno, lo primero, darte la bienvenida y decirte que estamos encantadísimos de tenerte aquí en Sevilla para este Time to Think, para este Think Loud. Bueno, en esta localización que creo que es inmejorable. Desde luego, sí. Es inmejorable. Sí, sí. Tenemos la suerte de estar con Miguel Ángel Quintana Paz, que es filósofo Ujú. y director académico del ISEP. Miguel Ángel, ¿cuál es el reto que crees principal que crees que tiene esta generación La generación joven, ¿te hoy en refieres? día? Sí, la Porque actual, convivimos muchas generaciones, ¿no? Aunque es verdad que todos tendemos a justo, hablar así, ¿no? la En mis actual, tiempos, y cuando hablamos de mis tiempos, nos solemos hablar de los justo. tiempos jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que justamente porque es el tiempo en el cual te planteas más este tipo de preguntas, preguntas como estas, ¿no? Ujú, Y preguntas a las cuales, como te decía antes, que intentamos ayudar a ISEP. Porque estás recién llegado al mundo. Un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Wittgenstein, decía que si tuviera que escribir sobre su vida, el capítulo o el libro primero que escribiría sería algo así como el mundo tal y como me lo encontré. Entonces, vale. la generación, todas las generaciones llegan al mundo, se lo encuentran tal cual, lo dan por supuesto, pero la generación de ahora tiene una peculiaridad y es que se da cuenta de que ese mundo que está viviendo, aunque sea en su corta vida, se está transformando muy rápidamente. No puede dar por supuesto. Sabe, probablemente a vuestra edad ya recordáis hace 5, hace 10 años, recordáis que las cosas no eran igual. Y es verdad, y esa percepción que tenéis es correcta, no es una percepción meramente pues de algún modo un tanto novata. El mundo está cambiando muy velozmente, hay gente que quiere que cambie y la dirección que lleva este mundo a muchos no nos gusta, no nos parece que sea una dirección a mejor. Entonces, yo creo que esa pregunta responde ella misma, esa pregunta que os hacéis ya os pone a vosotros ante ese reto, comprender el mundo presente, entender hacia dónde va, que yo creo que es un sitio también peor, yo creo que vamos hacia una sociedad donde nuestra civilización se va a transformar tanto que a donde vamos no es tan interesante, no es una civilización tan satisfactoria para los que viven en ella. Y luego intentar transformarlo. Ujú. Esos son los retos. Vale, entonces, según esto que dices, entiendo que como teóricamente vamos un poco como a peor, ¿quiere decir eso Ujú. que, que no vamos a vivir mejor en el futuro? Yo creo que si los proyectos que ahora están en boga, los proyectos que hoy dominan a las élites, Ujú, y cuando hablo de élites políticas, pero no principalmente políticas, al final lo político es casi un precipitado de un montón sí. de cosas más. Hablo de las élites culturales o intelectuales, ¿no? Las Mm, universidades, los grandes centros que son referencia en Occidente, como las universidades estadounidenses, etcétera. Si nos fijamos también en las élites mediáticas, ¿no? La, y cuando hablo de los medios, hablo tanto de los periodistas, el mundo de la información, como también el mundo del entretenimiento, Hollywood, Netflix, ahora quizá incluso más que Hollywood, el streaming en general, YouTube. Si nos fijamos también en las élites económicas, ujú, las que están detrás de muchos de estos grupos, políticos, mediáticos, etcétera, financiando, pero también con grandes empresas que antes nunca habían existido, esto también es una novedad, empresas mundiales de la entidad de un Google, de un Amazon, de un Facebook, pues eran impensables, son empresas que tienen ellas solas el equivalente al Producto Interior Bruto de varios países. Si nos fijamos en lo que quieren y nos lo dejan cada vez más claro, porque no lo ocultan, es un mundo en el cual no vamos a vivir mejor, desde luego. ujú. Es un mundo en el cual ya nos están diciendo, por ejemplo, y me voy a las cosas más simplonas, que tendremos que empezar a acostumbrarnos a comer insectos. Pues yo creo que un mundo donde comemos insectos es un mundo peor que en un mundo donde comemos, y voy a poner ahora la herejía contraria, el pecado absoluto en ese marco, que sería comer carne, ¿no? Que a su vez nos están diciendo que es tremendamente contaminante y que va a favorecer el cambio climático. Es un mundo en el cual, como ya se ve también en los medios de comunicación, en la política, en estas empresas, cualquier error que hayas cometido en el pasado es un error que va a acompañarte toda tu vida, ¿no? Es una sociedad que ha olvidado el perdón, sobre todo si es un error que hace referencia a que según la mentalidad actual, agrediste a uno de los grupos especialmente protegidos, que son los grupos minoritarios, ya sean de índole sexual, o de orientación sexual, o de raza, o de etnia, o de lengua, cualquier grupo que se detecte como minoría, si has dicho algo que pudiera ser considerado ofensivo por ellos, aunque tú no lo consideraras ofensivo, ese error también ya te va a acompañar siempre, no hay una posibilidad de redención. Y por lo tanto,
Es lo que te decía, es un mundo donde todos tendremos cosas para señalar a todos y ese es el prototipo de una civilización que funciona mal, porque el objetivo de las civilizaciones es al contrario, facilitar que convivamos unos con otros, no que nos Ujú, reprochemos cosas. ujú, justo. Em, ¿Crees que esta como falta de infelicidad futura o como esta, sí, Ujú, infelicidad que nos aguarda un poco en el futuro respecto si miramos a ujú. nuestras generaciones pasadas, puede estar entonces un poco relacionado con que quizás vamos a ser menos libres? Sí, claro, eso es una de las claves. Es decir, lo que algunos todavía recordamos es una época en la cual sí que existía esa libertad. Es verdad que la libertad ocasiona, vamos, conlleva, y por eso es libre, claro, si no, Ujú, sería ya un camino predeterminado. Por definición, la libertad conlleva riesgos, ¿no? Cuando eres libre puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Cuando sigues el camino que te marcan, pues será bueno o malo según te hayan determinado. Pero, pero la libertad también te hace, incluso cuando fallas, más auténtico y nuestra civilización estaba tan convencida del valor de la libertad que hasta explica así el mal del mundo. Es decir, el mal existe, cuando me refiero a nuestra civilización me refiero a la civilización cristiana, ujú, en términos teológicos el mal existe porque Dios prefiere que seamos libres a que seamos perfectos. Podría habernos creado perfectos, no libres, una especie de, pues no sé, de autómatas, que hiciéramos exactamente lo que él hubiera previsto, el contemplar el mundo, con cada uno de nosotros actuando tal como debía ser, y ya está, y encontrar satisfacción. No encontró satisfacción ahí o no le resultó atractivo esa creación, le pareció más atractiva una creación con todos estos riesgos, con riesgos de que la libertad se utilice de una manera perversa, maléfica, bueno, hay multitud de ejemplos en la historia, no hace falta que los cite, pero que en donde a su vez cuando hacemos el bien lo hacemos de verdad, porque solo así es bueno de verdad. Porque la ujú, idea es que solamente cuando el bien va acompañado de libertad es bueno, no podemos perseguir el bien sin antes presuponer esto. Y es verdad que a lo largo de la historia ha habido momentos de más libertad, de menos libertad, hay vicios, hay caminos cerrados que aunque tú creas que están favoreciendo tu libertad, te la están perjudicando, por supuesto, pero sí que habíamos llegado, y aunque, perdón si esto suena un poco nostálgico, progresivamente sí que habíamos llegado a un mundo que por una serie de circunstancias, el final de la Guerra Fría, el que, bueno, todos no sabíamos muy bien dónde estábamos, había habido ya un cierto avance en los derechos humanos, había también una expansión por todo el mundo del modelo occidental, o sea, de alguna manera el de la cristiandad como el modelo a donde debíamos ir, un mundo que recordamos muchos de los años 2000, primeros 2000, los 90 incluso, ujú, de bastante libertad, de más libertad para hablar, de más libertad para expresarse, de más libertad también, de muchísima creatividad, gran efervescencia. Ahora parecería todo lo contrario, ¿no? Hemos tenido la experiencia de la pandemia en la cual nos dejan metidos en casa durante un montón de días, como se ha visto después, sin una efectividad clara y apenas nadie protestó, ¿no? Sobre todo, perdón que lo diga, la gente joven, ¿no? O sea, ujú, me sorprendió en aquel momento la absoluta aquiescencia que tenía la gente joven, la absoluta obediencia que tuvo con todas y cada una de las medidas. Yo estoy convencido de que si esas medidas se nos hubieran implantado cuando éramos jóvenes en los años 90 otros, hubiéramos sido mucho más rebeldes. Ya digo, con todo lo que implica la rebeldía a veces es tonta, la rebeldía a veces va para mal, pero al menos manifiesta esa voluntad de corregir la vida con tus propias manos, llevarla con tus propias riendas. ujú. Es como que, es como que hoy en día, o sea, como que tenemos, o sea, no tenemos tanta capacidad de juzgar, ¿no?, el bien, el mal y de ser activos, ¿no?, sino que quizás con toda esta cultura de la cancelación, ¿no?, Mm. es como que no tenemos tanta capacidad, digamos, como de pensar y tomar nuestras decisiones. Y O sea, yo creo que hay un juicio sobre el bien. Lo que pasa es que el juicio sobre el bien se ha reducido a una de las vetas también de ujú, nuestra civilización. mm, No es algo que venga de Marte, no es algo que venga de Saturno, no es algo que venga tampoco de, ujú, no sé, desde China o desde otra civilización actual. Una de las vetas, y es algo importante, lo que pasa es que ahora se ha magnificado en exceso, de nuestra civilización es el intento de no oprimir al otro, el intento de no humillar, el intento de no dañar gratuitamente, ¿no? Por supuesto, eso es bueno. O sea, mm, no. El problema es cuando se convierte en lo único bueno, en la única idea del bien, cuando se convierte en el mandato absoluto, porque entonces, claro, si cualquier movimiento que yo haga libre potencialmente podría ofender, cualquier creatividad que yo tenga de algo distinto que se ha hecho antes potencialmente va a molestar, sin ujú, potencialmente, seguro que a algunos les va a molestar. Entonces, el problema es, por eso también tampoco me gustaría que esto pareciera como una especie de denigración. Yo creo que en mm, ese aspecto que es bueno, en esa beta, en esa hebra de nuestra civilización,
la juventud actual es bastante buena y está muy bien que lo sea ahí. Se trata solamente de no olvidar las Combinarlo. otras hebras, ¿no? Para que el tejido tenga más consistencia. Combinarlo, Ujú. justo. ¿Crees que se ha pisoteado hoy en día la dignidad humana? Curiosamente, esta es una paradoja, ¿no? Porque en esa perspectiva de no atacar al vulnerable, de no... Ujú. en realidad, como lo que subyace al final, y por eso se ha desencajado del resto, es un componente emotivista, no un componente racional o un componente asentado en nuestras raíces de recuerdo, es un componente muy emotivista, ¿no? Haz esto porque así te sentirás tú mejor, siendo un buenín, un bondadosote, y así harás sentir mejor a los demás. El sentimiento se convierte en el juez absoluto. Cuando uno se fija solamente en eso, en las emociones, pues está muy dependiente, curiosamente, del poder. Ujú. Porque tus emociones las suscita el poder, y cuando hablo del poder vuelvo a hablar de las élites de antes. Gobiernos, empresas, medios de comunicación. Si los medios de comunicación, los gobiernos, las empresas, las grandes empresas, me muestran algo como lo vulnerable, como el que sufre, como lo oprimido, mi empatía va a ir hacia ello. No es mala la empatía, no es mala la compasión es una virtud cristiana por antonomasia, que además no es muy bien vista en otras civilizaciones, pero cuando todo lo focalizamos en torno a ella, resulta, y solo por motivos emotivistas, resulta que solo seré compasivo o solo seré empático, como se dice ahora, con aquello que me muestran. Y Ujú. aquello que no me muestran, no lo seré. Y yo creo que eso se detecta clarísimamente hoy en día. Si yo veo, si me muestran, ya no solamente con conflictos internacionales, muchos de los cuales ni siquiera se oye hablar y por lo tanto no podemos compadecernos, casi nadie habla de lo que está pasando hoy en día en Sudán, por ejemplo, que es terrible, pero claro, ¿cómo me voy a compadecer de algo que ignoro? Y sin embargo, hay otros conflictos que sí me los plantan habitualmente y además normalmente sesgándolos siempre hacia un lado u otro. Pero ya no solamente estoy hablando de eso, hablando también de un problema, por ejemplo, como el del aborto, en el cual siempre me muestran el lado visible, que es el lado de la madre, Ujú. pocas veces me muestran el lado no visible. Entre comillas, lo de no visible se podría mostrar hoy en día podríamos perfectamente, pero ves, este es uno de los visionados, de las cosas por ver que quedan prohibidas de los medios de comunicación por parte de nuestros gobiernos. Si yo subo un vídeo a YouTube de un aborto, seguramente no solamente me van a tirar el vídeo, sino que probablemente me van a tirar también mi canal. Si yo enseño un feto recién abortado, muy probablemente me va a pasar algo parecido si lo pongo en una fotografía en redes sociales o algo así. Eso no solamente no se ve, sino que se prohíbe prácticamente que se muestra solo el otro lado, pues obviamente yo me compadezco de aquello que veo, que son mujeres, obviamente, muchas de ellas las que van a abortar, que también lo están pasando mal, y olvido que en el otro lado no es que lo vaya a pasar mal, es que va a morir si el aborto se consuma. Digamos que entonces nuestra opinión está un poco como coaccionada, ¿no? Por lo que nos quieran Sutilmente, mostrar este famoso establishment, ¿no? sutilmente, claro. O sea, los modos de coacción previos eran más brutos, más brutotes, Y ahora, más sí, ingenuos, ¿no? Porque consistían en te prohíbo ver. justo, No, no, hoy en día se ve todo, sutil. o parece que se ve de todo, Ujú. aunque es verdad que esas empresas y el gobierno aparentemente no lo prohíbe, a veces sí prohíbe cosas, ¿no? Estábamos hablando del aborto, sí que prohíbe, por Ujú. ejemplo, que vayas a una puerta a convencer a la gente de que posiblemente hay otra alternativa. Pero en el caso de los medios de comunicación permite aparentemente una pluralidad y no necesita directamente emitir una ley sobre esto porque son las empresas ya pertenecientes a las mismas élites, y por eso hablo del establishment entero. No quiero hablar solamente de los gobiernos, no quiero hablar solamente de las empresas, entre otras cosas también porque es un discurso muy de la Guerra Fría, en el cual parecía que o los buenos eran los gobiernos, en el caso del bando soviético, o los buenos eran el capitalismo, la libre empresa, el libre mercado, en el caso estadounidense. Yo creo que lo que hoy vivimos es y por eso es esencial captarlo, un conchavamiento entre ambos. Los antiguos enemigos se han aliado, y entonces se han aliado ¿contra quién? Contra nosotros, contra cada uno de nosotros y contra nuestra libertad. Vale, pues para ir ya terminando, Mm. un consejo que darías a esta generación. Bueno, Es un aquí tengo poco un amplia. sesgo, sí, tengo un sesgo, siempre que llegamos a este punto más Ujú. pragmático, tengo un sesgo, curiosamente, que parece antipragmático, porque que es inevitable en el caso de un profesor, ¿no? O de un filósofo, que es el hecho de conocer. Yo estoy convencido Ujú. de que el conocimiento, de que la vía del estudio, como dije antes, de lo que hacemos en ISEP, del estudio de lo que pasa ahora, sin Ujú. duda, también el estudio de nuestras raíces. ¿Qué me puede decir de todo esto? Me pongo a leer a Aristóteles y no me dice nada. Bueno, a lo mejor parece que no te lo dice al principio, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta Ujú. de que te dice mucho, ¿no? O Platón, o Santo Tomás de Aquino, o no sé, o Boecio, cualquiera, ¿no? El campo del saber es inabarcable y por lo tanto, de hecho, soy muy reticente a dar consejos. Cuando me piden recomendaciones no las doy, creo que cada uno debe seguir en ese su camino, pero siempre el camino
del conocimiento, también de la discusión, que es también una forma de conocimiento por antonomasia para Platón, por ejemplo, la dialéctica, el intercambio de argumentos. Yo creo que adentrarse por ahí, cuando veo a alguien que se adentra por ahí, aunque empieza a tener ideas muy distintas a las mías o a las que yo considero que reflejan mejor nuestra situación, tengo un optimismo de fondo, porque creo que si sigue, al final en algún punto sí que nos encontraremos. Genial, pues me quedo con este último consejo. Al final va un poco de pararnos, ¿no? Que es uno de Sí, los lemas de It's Time to Think. ¿Por qué no nos paramos? correcto, no lo había Pararnos. pensado, no lo había Pararnos. pensado. ¿Por Sí, qué no pararnos y paramos? reflexionar. Hannah Arendt, por ejemplo, es también una autora que le daba muchísima importancia a eso, la bueno. mera reflexión. Muy bueno. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Empezamos ahora con el Think Lab. Muy bien, Vamos gracias. al lío. Muchas gracias.